Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Agradecer primero a quienes están aquí presentes, representantes de medios de comunicación, y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Pues hoy estamos aquí en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Iniciamos la Mañanera del Pueblo, este espacio de comunicación dedicado por la titular del Ejecutivo Federal para compartir con la ciudadanía las acciones que realiza el Gobierno de México en su beneficio, en beneficio de la nación. Y también para escuchar las inquietudes de la ciudadanía a través de los representantes de los medios. Como ustedes saben, nuestra presidenta está en trayecto a Canadá. Se fue en un avión comercial para participar en la 51ª reunión anual de la Organización del Grupo de los 7, el llamado G7, que se celebrará del 15 al 17 de junio. Para acudir a este encuentro de alto nivel, la presidenta Claudia Sheinbaum notificó al Congreso de la Unión su salida del país y en este foro intergubernamental reúne a los líderes de las 7 economías más grandes del mundo. Y este año la cumbre será presidida por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien invitó a la presidenta de México a participar en algunas sesiones de trabajo, también a líderes de otros países. Esta mañana pues nos acompañan aquí nuestro compañero y amigo, el Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, con su gustada sección de quién es quién en los precios, y que está celebrando el relanzamiento de la versión impresa de la Revista del Consumidor. Asimismo, hoy se darán a conocer los avances de este esfuerzo extraordinario de construcción de viviendas que impulsa la presidenta en beneficio de las familias mexicanas. Esta información la expondrán los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbana, la secretaria Edna Elena Vega Rangel, el director general de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras, así como el director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropesa, también el director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, José Alfonso Iracheta Carrol, y la vocal ejecutiva del FOBISTE, Yabneli Maldonado Mesa. También hoy presentamos la estrategia México te abraza, y para ello me acompaña el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla. ¿Y alguien me faltó? No. Y al terminar, también la subdirectora de Diseño Digital y Medios Sociales, Diana Aurora Correa, expondrá el humanismo mexicano. Y estamos pendientes también de los cuestionamientos, de las preguntas. Así que, por favor, adelante, Iván Escalante. Permiso, secretaria, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Iniciamos con el quién en los precios. Adelante. Como recientemente la presidenta de México encabezó la renovación de la firma del paquete contra la inflación y la carestía, vamos a iniciar con el monitoreo de los precios y de los establecimientos que venden a precios más baratos y más caros esta cadena. Entonces, en nuestro monitoreo, la más barata que encontramos, 718 pesos en Chedraui, Campeche, le vamos a poner una palomita.
Y la más cara en Bodega Aurrerá, Salero 442 en Zacatecas, 987 pesos con 70 centavos. Recordar que esta canasta, por un acuerdo que realizó la presidenta con empresas de la agroindustria y tiendas de autoservicio, no debe de pasar los 910 pesos. Vamos a ponerle a este establecimiento un tache. Adelante. Nuestro monitoreo en 3 ciudades, aquí quiero destacar un esfuerzo muy importante de toda esta cadena que participa en el PASIC, que por primera vez en las presentaciones de nuestra mañanera, todas las tiendas de estas 3 ciudades tienen precios menores a 910 pesos, entonces todas van a tener una palomita, pero ahorita se las vamos a dar. En Venustiano Carranza, Ciudad de México, Chedraui Ánfora, la más barata, 806,30 palomita. La más cara, Walmart Aeropuerto, 868,70, también palomita. La más barata, Guadalajara, Jalisco, Soriana Súper del Bosque, 808,70, palomita. Y la más cara, Walmart Revolución, 879,60, también palomita. Chihuahua, Mercado Soriana La Sierra, 794,50, la más barata, palomita. Y Smart Fuentes Mares, 846,68, también palomita. Todas ellas debajo de los 910 pesos. Adelante. Bien, aquí, como les hemos estado presentando en varias ocasiones, cuáles son los precios de estos artículos que integran los 24 productos de la canasta básica, aquí queremos hacer una mención muy especial sobre los 3 productos cárnicos que integran nuestra canasta básica y cuáles son los precios promedio y dónde es más barato. Entonces, estos 3 productos, el kilo de carne de cerdo, el kilo de carne de res y el kilo de carne de pollo, representan el 45% de la integración total de nuestra canasta básica PASIC. Entonces, ¿cuánto cuesta la suma del kilo de pollo, el kilo de res y el kilo de cerdo según la cadena de supermercados? Las más baratas que encontramos en nuestro monitoreo, en aprecio, la suma de los 3 productos cárnicos, 179,70, en la Comer 212,53 y en Smart 214,30. Recordar, este es un precio promedio. A estos vamos a ponerle una palomita. ¿Cuánto cuesta la suma de los 3 productos cárnicos en los establecimientos que venden más caro? 286,16 en Walmart, 275,72 en Soriana y 273,90 en Super. Aquí les vamos a poner un tache. Puede llegar a haber una diferencia de 106 pesos entre un establecimiento y el otro por los 3 mismos productos. Adelante, por favor. Bien. En seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, la semana pasada les presentamos 2 elementos: precios promedio de las distintas regiones del país y las marcas también en esas mismas regiones en cuanto estaban vendiendo. Entonces ahorita vamos a desglosar en la región centro en cuánto está el precio promedio de gasolina regular. Entonces tenemos que en Querétaro está en 23.54, en Hidalgo 23.61, en la Ciudad de México 23.78, Estado de México 23.65, Morelos 23.78, Puebla 23.58 y en toda la región la más barata 23.50. Recordar, precio promedio del litro de gasolina regular. ¿Cómo se comportan las marcas que se sumaron a esta estrategia en esta región? Todas por debajo de los 24 pesos acordados con la señora presidenta Claudia Sheinbaum. Y otra buena noticia, poco a poco sigue disminuyendo el precio promedio de la gasolina regular, teniendo en nuestro último monitoreo del 13 de junio en 23 pesos con 56 centavos. Adelante. Bien, aquí tenemos cuáles son los precios justos. Identificamos esta estación Pemex en Zempoala, Hidalgo, 23.19, y aquí en cada una de las regiones, y destacamos que el margen de ganancia en ningún caso de estas gasolineras que venden a precios justos supera los 2 pesos. A todas ellas les vamos a poner una palomita.
Pero también hay otras que se siguen volando la barda con los precios y tenemos, por ejemplo, esta Petro 7 de Saltillo, Coahuila, que venden 24 pesos con 99 centavos con un margen de ganancia de 3 pesos con 50 centavos por cada litro de gasolina. Y aquí cuáles son las más caras en cada una de las regiones, les vamos a poner un tache. Seguimos. Como lo acaba de mencionar la secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Isela Rodríguez, ya regresó la versión impresa de la revista del consumidor y también la seguimos teniendo en versión digital. Y este mes se realizó, nuestro laboratorio realizó un estudio de calidad de café tostado y molido, analizando 33 productos, realizando pruebas como humedad, cenizas, grasas, azúcares totales, almidones y cafeína. Y aquí queremos darles un breve resumen, pueden consultar todo el estudio en la página de internet de Profeco, en la página de la revista o en la revista impresa. Tenemos dos productos con características muy similares, pero una cuesta el doble que la otra. Esta información, recordarles, es para que todas y todos los consumidores tengan información necesaria para tomar una mejor decisión al momento de adquirir sus productos. Adelante. Y queremos también anunciarles que además de la revista impresa, tenemos un nuevo sitio web de la revista del consumidor con una interfaz muchísimo más ágil. Antes solamente estaban en PDF las revistas, pero ahora ya tenemos un motor de búsqueda en donde se pueden consultar directamente cada uno de los artículos de la revista. En los contenidos de Platillo Sabio y Tecnología Doméstica encontrarán un fácil acceso a YouTube en donde está el clip o la nota de cómo se desarrollan estas tecnologías y estos platillos. Puedes suscribirte para recibir la revista en tu correo electrónico de manera mensual y asimismo también tiene acceso a la biblioteca digital. Ahí está la página de internet, visítenla, tiene un buscador muy fácil, en donde ponen el nombre del artículo que están buscando y le puede arrojar muchos estudios desde lo histórico de nuestra revista del consumidor. Adelante. Finalizamos con los consejos Profeco de la semana. 1, con menos de 215 pesos puedes comprar 1 kilo de pollo, res y cerdo. Revisa y compara entre establecimientos. 2, siguen las buenas noticias, el precio promedio nacional del litro de gasolina regular continúa bajando, no cargues combustible con los proveedores que se vuelan la barda con los precios. 3, la revista del consumidor volvió impresa y para facilitar la búsqueda de contenidos renovamos la página de internet, consúltala, nuestras redes sociales, en la página de internet y el número del consumidor. Muchas gracias, secretaria, muy buenos días. Con su permiso, secretaria, muy buenos días a todos y todas, con el gusto siempre de compartir los avances en el programa de vivienda para el bienestar. Sí, pasamos a la primera, por favor. Siempre tener presente la meta, porque si no, no tenemos un parámetro de hacia dónde vamos. 1.100.000 viviendas nuevas en el país, 1.550.000 apoyos para mejoramiento o ampliación y 1 millón de escrituras. Esa es nuestra meta para los 6 años. Y para este año, para 2025, 2.1 millones de beneficiarios con el programa, que equivalen pues a 186.000 viviendas nuevas. Este dato va a variar un poquito de lo que va a informar el director de la Comisión Nacional de Vivienda, porque este es el cálculo de lo que correspondería en su mayoría al 2025 y ya la Comisión Nacional de Vivienda va un poco más adelante considerando el ejercicio 2026. 300.000 apoyos de créditos de mejoramiento que suman también a todas las instituciones. Estamos a punto de concluir los 100.000 apoyos que se otorgaron en el oriente del Estado de México. Ya falta muy poquito para concluir, 15.000, ya solo de la dispersión del recurso, y 120.000 escrituras, todo esto a lo largo y ancho del país. Estas son nuestras metas sexenal y de 2025. Adelante, por favor.
Ya en 29 estados, si recuerdan todavía la presentación pasada, nos faltaban más entidades, ahorita ya vamos en 29 entidades donde se han iniciado proyectos. Estas son algunas imágenes de las obras iniciadas. Por obvias razones, la obra más avanzada es la de Los Cabos, en Baja California Sur, con la cual iniciamos, que ya va alrededor del 40% de avance esa obra, y las demás están en este nivel que ustedes pueden ver aquí, en San Jacinto Amilpas, en Oaxaca, en Tlaxiaca, en Hidalgo. Son obras ya también bastante avanzadas. Adelante, por favor. Estos son otros ejemplos que tenemos donde ya están pues preliminares. La mayoría de las 29 entidades. Aquí vemos ya compactación de suelo y ya desplantes en Tepic, Nayarit, en Tuxtla Gutiérrez, en Cuautla, Morelos, que es un proyecto que va a estar muy, muy bonito, que comparten el Infonavit y la Comisión Nacional de Viviendas. Más de 1,000 viviendas van a ser ahí. En Los Cabos, Yurecuaro, Michoacán, Ocampo, y en Durango. Entonces ya va corriendo, es de las partes más complejas la cimentación y ya están arrancando. Adelante. En números gruesos tenemos los dos bloques. No derechohabientes, recordarles que es la Comisión Nacional de Vivienda la que tiene a no derechohabientes. Entonces, entre enero y junio iniciaron 22,349 viviendas, y entre julio y agosto 65,930. Esto hace un total de 88,279. Este también es el dato que les compartía, que no coincide con lo que se expresó anteriormente, pero tiene que ver con también es parte de la meta ya 2026. De derechohabientes con Infonavit ya arrancaron entre enero y junio 74,955 viviendas. Ya el ingeniero Octavio Romero les explicará también el detalle de estos avances. Entre julio y agosto, 36,637 viviendas nuevas, que hace un total de 111,592. Sucede lo mismo, la meta para este año es de 100,000 viviendas nuevas, pero ya se están considerando conjuntos habitacionales, que una buena parte se concluirá en este año y otra parte para el que sigue. En total, 199,871 viviendas nuevas que ya están en proceso. Y por lo tanto, ya para este año efectivamente nos llegaremos a la meta de 186,000 de esas 199,000 que acabo de comentar. Del lado derecho ustedes pueden ver un render de uno de los proyectos. Como pueden ver, viviendas bonitas, bien diseñadas, habitables, que la intención más bien es que al menos tengan 60 metros cuadrados como superficie habitable, 40% en el conjunto, de área libre en el conjunto habitacional. Adelante. Un dato que hemos estado planteando aquí, que es de vital importancia, es la generación de empleos desde la industria de la vivienda. Aquí no quiero entrar al detalle de lo que significa, pero ya ahorita, a tan poco tiempo de haber iniciado, prácticamente como hora ya en proceso, tendremos 2, cuando mucho 3 meses en la gran mayoría de los conjuntos, y ya se registra un acumulado de crecimiento de empleo de 1,8%. Esto nos tiene muy satisfechos porque es justamente uno de los objetivos del programa de Vivienda para el Bienestar. En las gráficas pueden ver este comportamiento, este análisis mensual lo hace la Secretaría de Hacienda y nos lo comparte para ir justamente pues visualizando el alcance de este objetivo fundamental que se enmarca en el programa de Vivienda para el Bienestar. Y finalmente,
a la que sigue el resumen de lo que significa todos estos números, que luego por ser tanto número se pierde uno, pero bueno, ya tenemos 481 predios, 2.333 hectáreas. Todo esto se ha logrado en el trabajo coordinado con los gobiernos estatales, municipales, de varias secretarías, dependencias del gobierno federal, estatal, municipal, que nos ha permitido ir predio por predio valorando su viabilidad, que no estén en ninguna condición de riesgo, que cuenten con toda la factibilidad de servicios de agua, drenaje, luz, etcétera, transporte. Y esta valoración pues se hacen reuniones prácticamente semanales con cada una de las entidades de todas las instituciones aquí presentes, y este es el resultado: alrededor de 480 servidores públicos que están involucrados en esta valoración. Adelante. Finalmente, volver a insistir, cada vez que, y eso es muy frecuente, vamos a territorio, nos encontramos con señalamientos de personas que nos dicen: es que ya nos inscribimos en una lista que nos pasó X o Y persona. Es recurrente, nos sorprende mucho porque ya está alcanzando niveles pues preocupantes. Decirles a las personas: no hay listas. Ya en el caso de la Comisión Nacional de Vivienda nos va a explicar el director general Rodrigo Chávez cómo va a ser la incorporación al programa, pero en ningún caso hay listas, en ningún caso está condicionado a ningún tipo de apoyo de nada. Entonces, pedirle a la gente que no se deje sorprender. Todas las páginas de las instituciones de CONAVI, de Infonavit, de FOBISTE, del INSUS, de la propia SEDATU, pueden ahí acceder a la información e insistir mucho en esto, porque sí, sobre todo en las comunidades más alejadas, pueden pedir desde 300 pesos, pero ya sabemos casos que piden 35, 50 mil pesos. Entonces, por favor, insistir a la gente que nos escucha que no se dejen sorprender por estas situaciones, y ya muy pronto van a tener ese contacto directo para poder sumarse al programa. Muchas gracias. ¿Perdón? De las 186.000 viviendas que tienen programadas como meta este año, ¿ya 88.000 iniciaron? Ya, ahorita los directores de Infonavit y de CONAVI les van a decir en dónde, cómo iniciaron ya estas obras. Con su permiso, secretaria. Buenos días a todas y a todos. De las 500,000 viviendas que le tocan hacer a la CONAVI, para este año agendamos arrancar la obra en 86,000 y entregar 100,000 mejoramientos. Los mejoramientos ya fueron entregados a los 10 municipios de la zona oriente del Estado de México. ¿Y cómo vamos en el programa de vivienda para el bienestar en las unidades habitacionales? Actualmente tenemos 222 predios para el desarrollo de las viviendas, que suman 688 hectáreas, que nos dan en una proyección 90,140 viviendas. Al principio habíamos hecho una proyección de 180 viviendas por hectárea, pero ya la realidad nos está colocando en que estamos construyendo 140 viviendas promedio por hectárea, y es como hacemos ya la proyección de esto. Hemos armado 3 paquetes para los trabajos, como se va consolidando el programa. El primero son 62 predios, que son 182 hectáreas, y nos dan una proyección ya en proyectos ejecutivos de 24,047 viviendas. Un segundo paquete son 60 predios
son 200 hectáreas y nos dan 20.637 viviendas. Aquí es importante, ¿por qué nos da menos viviendas y son más hectáreas? Porque en algunas entidades como Yucatán o Tamaulipas, lo que estamos haciendo son viviendas unifamiliares, más que viviendas verticales, estamos haciendo viviendas horizontales y la densidad baja a 70, 90 viviendas por hectárea. Y ahí nos han estado entregando suelo ya urbanizado, lotificado para el desarrollo de nuestras viviendas. Y tenemos una integración de 100 predios que representan 306 hectáreas con una proyección de 45.456 viviendas. Por la pregunta que hacía el compañero, estamos iniciando ya las obras, en este caso del primer paquete, iniciamos la obra de 24.343 viviendas, ya con contratos y con anticipos otorgados, ya están contratados por la CONAVI, los OEOs, que son los organismos ejecutores de obra, y ya están en el territorio trabajando, y estamos preparando el segundo paquete para la aprobación de los recursos en la CONAVI de 20.474 viviendas que iniciaremos en el mes de julio. Para agosto nosotros tenemos programado ya la integración de las 45.456 viviendas y esto nos daría un poco más de las 86.000 viviendas. Y es importante decir que en algunos casos algunos proyectos se detienen por algunos dictámenes que se requieren de una mayor resolución del suelo o se requieren de una mayor infraestructura y se ponen en pausa mientras resolvemos esto, pero ya lo que estamos informando es lo que estamos caminando. Les presento un mapa, la que sigue por favor, de los 22.349 acciones en los estados donde ya arrancaron los trabajos. Hablamos de regiones, dividimos al país en 9 regiones para efectos de operación del programa. La CONAVI generó 9 regiones, un regional por cada 3, 4 estados que nos permiten trabajar lo que significa el impulso del programa, es decir, atender las mesas técnicas. En cada estado tenemos una mesa técnica donde participa el gobierno del estado, participa el municipio donde se va a desarrollar el proyecto, participa la SEDATU, Infonavit, INSUS y la CONAVI, y ahí se van resolviendo los temas de densidad, donaciones, todo lo que significa el programa de vivienda. Si ustedes recuerdan, firmamos con cada uno de los estados un convenio de facilidades que nos permitan desarrollar el programa de vivienda para el bienestar. En la medida que es nuevo, no hay una normatividad ya establecida en los estados, estamos construyendo una normatividad que nos permita generar condiciones para la vivienda. Instalamos ventanillas únicas que nos permiten tener resoluciones más rápido para los inicios de los trabajos. Ahora vamos a la etapa, digamos, de consolidación de los padrones. Vamos a iniciar en el mes que viene ya los censos y los trabajos. Para el ingreso al programa, las solicitudes de la ciudadanía se harán en el territorio comprendido dentro de los polígonos de atención prioritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que todo va a ser territorial. No va a haber una ventanilla donde la gente se va a ir a formar, o no va a haber es decir, vamos a ir al territorio donde está el predio que estamos construyendo y en las zonas de los polígonos que se publicaron en el diario oficial en diciembre de muy alta marginación. Ahí es donde se va a levantar el trabajo para la incorporación de la gente que menos tiene al programa de vivienda de los no derechohabientes. Se establecerán en una convocatoria que emitirá la CONAVI. ¿Cuáles son los requisitos que plantea la CONAVI para el programa para que la gente pueda ingresar al programa de vivienda? Ser mayor de 18 años y tener dependientes económicos. Es decir, es no solo ser mayor de 18 años, sino tener dependientes económicos, ya sea sus papás, hijos o alguna resolución de carácter de una familia de adopción, digamos. Es decir, solo las familias que tienen dependientes económicos pueden ingresar al programa. No ser
propietarios de otra vivienda, es decir, no tener vivienda en su propiedad y no ser derechohabiente del Infonavit o Fobiste. Si en el territorio nosotros encontramos que hay familias que son derechohabientes de Infonavit o del Fobiste, las canalizamos a esas instituciones. Tener un comprobante de domicilio que vive en la zona prioritaria donde se está haciendo el trabajo, es decir, en la zona de muy alta marginación, ahí tendría que tener un comprobante de domicilio y tener un ingreso menor a 2 salarios mínimos. Trato de explicar aquí 4 pasos para el desarrollo de los censos. Todo esto va a ser con el apoyo de los servidores de la Nación de la Secretaría del Bienestar, quienes harían todo el trabajo territorial. En el primer momento es la convocatoria y la difusión en los polígonos definidos. ¿Cómo se define un polígono? Pues a partir de donde está el proyecto de vivienda de las zonas de muy alta marginación o zonas de alto riesgo. Se define el polígono y ahí se trabaja. Los registros empiezan a partir de una propaganda que se hace en el territorio, donde se convoca a los ciudadanos a que conozcan el proyecto y se inscriban al programa de vivienda. El registro de solicitudes será a través de módulos, instalaremos módulos en el territorio, es decir, todo el trabajo será territorial, se instalarán módulos en el territorio para que la gente acuda, llene un formato que le llamamos cédula diagnóstico, donde nos da los datos que requerimos y a partir de ahí definimos si tiene el perfil para ser parte del programa de la CONAVI. Una vez que tenemos esa definición, ¿cuál es lo que, digamos, definimos? Pues que no tenga propiedad, que no sea derechohabiente y que gane menos de 2 salarios mínimos y que tenga dependientes económicos. Y a partir de eso se hará una visita domiciliaria que harán los servidores de la Nación a todos los compañeros que, digamos, acreditan ser el perfil para ser solicitantes de vivienda del programa. Allí en el domicilio se verifican los datos que ahí externó el ciudadano y se aplica una cédula de integración socioeconómica. A partir de ahí se va a definir el monto de subsidio y lo que va a ser de recuperación del crédito. Y posteriormente será una publicación, se generará una asamblea para informar a las familias que ya quedaron en el programa y se inicia una nueva etapa que tiene que ver con recorridos de obra, talleres sobre regímenes condominales, es decir, generando la integración de la gente al programa de vivienda donde va a vivir. Cuando hay que tener muy claro que esa es una primera etapa, porque la gente dice, y si no quedo en porque no hay los suficientes lugares, pues estamos en una primera etapa de trabajo. Recuerden que vamos a hacer 500,000 viviendas y 300,000 mejoramientos. Bloques que informo, iniciamos las convocatorias y el registro de los polígonos en julio, en el mes que entra. Una vez que se tiene toda la información y demás, trabajamos en gabinete para dictaminar los que van a quedar y en octubre estas 24,047 personas solicitantes de los 62 PEDs ya quedarían consolidado. En agosto haríamos la segunda convocatoria para el siguiente paquete y en septiembre el tercero. Esto sería que para diciembre ya tenemos las 86,000 familias acreditadas y es muy importante lo que decía la secretaria. Todo va a ser en territorio a partir de módulos de inscripción. Todos los compañeros de la región donde se va a hacer la unidad habitacional que habitan el polígono prioritario serán incorporados y cuando la demanda sea mayor al número de viviendas que vamos a construir, vamos a priorizar los sectores más vulnerables, a los adultos mayores, a las mamás cabezas de familia, a las mamás solteras, a las personas con discapacidad y a los indígenas. Y recuerden que traemos un 20% de estas 500,000 viviendas que se van a reflejar en cada uno de los proyectos de vivienda en renta para jóvenes mayores de 18 años, entre 18 y 30 años. Esto sería todo, secretaria. Muchas gracias a todos.
su permiso, secretaria, buenos días a todos y todas. Ahora les voy a presentar los avances que estamos teniendo desde el INSUS, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en materia de regularización de la tenencia de la tierra. La siguiente, por favor. Bueno, inicio comentando sobre la meta sexenal. La intención que tenemos es emitir 1 millón de escrituras en los diferentes tipos de irregularidad que tenemos. En un momento les voy a comentar algo, de las cuales 700,000 le corresponden directamente al INSUS y las otras 300,000 le corresponden a las instituciones que tienen que ver con la vivienda. De la meta que tenemos para 2025, de las 120,000, al día de hoy ya llevamos poco más de 168,000 escrituras emitidas, pero aquí quiero hacer una pequeña diferencia. Si ven las cifras que están en medio, de parte del instituto llevamos un poco más de 10,000 escrituras, de Foviste están por llegar a 25,000 escrituras y del Infonavit están en 133,000. Ahorita mis compañeros titulares tanto de Foviste como de Infonavit seguramente podrán comentar un poco más al respecto. Yo aquí quiero hacer una breve distinción. Las escrituras que emite el INSUS tienen que ver con los procesos de regularización, es decir, en donde surgen asentamientos irregulares por diferentes razones, porque el origen de la propiedad era ejidal o porque no estaba considerado dentro de la normatividad urbana. El proceso que impulsamos es de incorporación al desarrollo urbano, es decir, se identifican estos poblados, se verifica que no se encuentren en zonas de riesgo, que no estén ocupando derechos de vía, que no estén en zonas de salvaguarda, que no estén en zonas de valor ambiental, en parques nacionales, áreas protegidas, y una vez que tenemos esta identificación, se lleva a cabo todo el trabajo con las familias, casa por casa, para identificar quién vive ahí, cuáles son sus características socioeconómicas. Se elabora una cartografía, es decir, se hace un mapa con cada uno de los lotes que se van a regularizar y esto se registra ante las autoridades municipales y estatales, en el catastro y en el registro público de la propiedad. Entonces, una vez que entran al catastro municipal, un polígono, una colonia que vamos a regularizar ya está formalizada, ya es reconocida por la autoridad y el paso que sigue ya es la individualización de estas acciones de escrituración, es decir, pasamos de la regularización a la escrituración donde ya les damos su título de propiedad o su escritura. En el caso del Foviste y del Infonavit es diferente porque en estos casos la vivienda es una vivienda formal desde el inicio y la parte en donde nos estamos concentrando y donde se están concentrando las instituciones hermanas es en concluir los trámites que tienen que ver con la liberación de hipotecas. Muchas veces pasa que la familia a lo mejor ya terminó de pagar su crédito, pero no hizo el último trámite que es liberar esta hipoteca y tener su escritura, ¿no? Entonces, estas 300,000 escrituras que le corresponden a las instituciones de vivienda van en ese sentido, mientras que las 700,000 que lleva el INSUS tienen que ver con el proceso de regularización completo, empezando por la incorporación al desarrollo urbano. Con esto que les acabo de comentar, de acuerdo a los avances que llevamos hasta el día de hoy, ya rondamos el 140% de avance, es decir, ya rebasamos la meta anual. Sin embargo, esta primera meta es más baja, dado que está empezando la administración, y conforme pasan los años del sexenio, va incrementándose para llegar a 1 millón. Por lo tanto, es importante que vayamos avanzando mucho más desde el inicio para que no tengamos esta presión al final. Siguiente, por favor. En este mapa les presento cómo vamos avanzando en cuanto al inicio de los procesos de regularización. Como comenté hace un momento, en este primer año lo que queremos es avanzar mucho más rápido para tener resueltas algunas de las condiciones que requerimos para el cumplimiento de las metas. En este momento ya iniciamos proceso en prácticamente 495,000 lotes, 494,376 a nivel nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que ya empezamos a trabajar ya sea con los ejidos, con las comunidades, con propietarios, con los gobiernos estatales, municipales, para tener acceso a este suelo y para tener facultad de dominio. Esto es muy importante porque la facultad de dominio es la facultad que recibe el instituto para poder transmitir la propiedad.
Si nosotros no tenemos esta facultad, no le podemos dar un título de propiedad a ninguna persona. Y de ahí la relevancia de tener este avance mucho más dinámico este año, de modo que en los siguientes años nos podamos concentrar en ya las acciones de regularización por un ritmo mucho más rápido, dado que ya tenemos esta facultad de dominio que acabo de comentar. También quiero hacer separar cómo es que estamos llevando a cabo los procesos de regularización. En ocasiones anteriores hemos hablado de los procesos expropiatorios con fines de regularización, que este es el mecanismo tradicional que seguimos para trabajar con ejidos y comunidades. Pero estos no son los únicos mecanismos con que cuenta el instituto. Si ven en las cifras que están del lado izquierdo, en la parte inferior izquierda, cerca de 400,000 lotes son los que iniciamos vía procesos expropiatorios, pero tenemos poco más de 68,000 vía mandato. Esto es cuando hay una propiedad privada, una pequeña propiedad, donde él o la propietaria quiere llevar a cabo el proceso de regularización, nos da una especie de poder, un mandato, donde nos dice, por favor, instituto, a nombre mío, quiero que resuelvas este polígono que está irregular y que necesitamos que tengan su título de propiedad. Y también trabajamos con suelo, sí ya de carácter público normalmente, a través de las donaciones y desincorporaciones. Estamos cerca de tener 26,500 lotes. Por ejemplo, en suelo que ocupaba algún derecho de vía que ya se extinguió y que se puede regularizar, o en donde hay cambios, por ejemplo, en situaciones de riesgo, en zonas de salvaguarda, que ahora sí ya se puede regularizar. Ahí es donde entran estos mecanismos de donación o desincorporación. Un ejemplo, los predios de Ferrocarriles Nacionales de México, Ferronales, que ya está en liquidación desde hace más de 20 años, estamos recibiendo todos los polígonos de Ferronales que fueron ocupados de manera irregular en algún momento para incorporarlos al desarrollo urbano. Finalmente, comentar que hacia fines de mes, dependiendo de la agenda de la presidenta, vamos a estar entregando un poco más de 2,000 escrituras en el Estado de México, sobre todo del Oriente. Lo comento porque, si recuerdan, una de las prioridades que tenemos en materia de regularización es en el Estado de México y en el Oriente en particular del Estado de México. En la tabla de la derecha pueden ver los avances que tenemos ya en cada entidad. Esta información es pública, así que si alguien tiene interés específico, ahí lo pueden consultar. Les agradezco por su atención. Es cuanto. Buenos días a todas y todos. Me permito, con el permiso de la secretaria, compartir los avances en el FOVISSSTE. Adelante, por favor. En relación a la aplicación de los apoyos, como saben, el decreto de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos permitió hacer un programa de apoyos inédito, sin precedentes en el FOVISSSTE, para resolver créditos con problemas o para liquidarlos. En relación a esto, la primera etapa ya cumplimos el 100%. En esta etapa se beneficiaron a las personas pensionadas y jubiladas y también a personas acreditadas con más de 60 años. Aquí los beneficios es que liquidamos créditos, condonamos intereses, aplicamos quitas y hicimos ajustes en su obligación de pago. En relación a las dos siguientes etapas, adelante por favor. Tenemos programado comenzar su aplicación en el mes de julio para el caso de la segunda etapa y vamos a beneficiar a 135,000 personas acreditadas y una última etapa para el último trimestre del 2025 a 116,000 personas acreditadas. Adelante. También me permito informar sobre los nuevos programas de crédito, que son 3. El crédito Tú Construyes, para incentivar la autoproducción de vivienda. Si las personas acreditadas tienen algún terreno de propiedad
social o propiedad privada y necesitan un crédito como el del Foviste para construir su propia casa con asistencia técnica, este es el crédito que pueden solicitar. Lo flexibilizamos y le quitamos pues muchos costos y trámites que eran para las y los acreditados. También tenemos el crédito Renovaviste, que es para mejorar la vivienda, para rehabilitarla, para remodelarla. Este crédito se puede solicitar hasta 3 veces, tiene un monto máximo de 200,000 pesos y se puede pagar de 1 a 3 años. Y también lo simplificamos, le quitamos gasto operativo para las personas acreditadas. Y tenemos Foviste Mujeres, que está dedicado a nuestras compañeras servidoras públicas y a las pensionadas, tiene una tasa del 2 al 3.5% y desde el pasado 8 de marzo este crédito puede ser solicitado. De igual forma, me permito compartir el avance en la colocación de créditos. A la fecha hemos colocado 10,622 créditos con una inversión de 11,513 millones de pesos. Para el caso de Foviste Mujeres hemos colocado 1,196 con una derrama de 2,195 y compartimos el monto del crédito promedio a nivel nacional, que es de 1,083,854 pesos. Aquí podemos ver los sectores con la mayor colocación. Comenzamos con educación pública con el 54%, el área de salud con el 8.9%, seguridad pública con el 6%, el Poder Judicial con 4.7% y seguridad social con el 3.7%. De igual forma, como ya lo comentó la secretaria y mi compañero del INSUS, también me permito, la siguiente por favor, compartir los avances de la escrituración. Aquí estamos sumados a la Estrategia Nacional para la Regularización y la Recuperación de Testimonios. Para el caso de Foviste tenemos una meta de 41,686, llevamos un avance del 24% y aquí hemos hecho diversas acciones como mesas de trabajo con los gobiernos de los estados, archivos generales de notarías, con los registros públicos, con las consejerías jurídicas, hemos hecho simplificación de expedientes, colaboración con organizaciones sindicales, acciones conjuntas con el Colegio Nacional del Notariado y una autorización desde el Foviste de un fondo para resolver problemáticas, sobre todo las más añejas. En relación, la siguiente por favor, a la cancelación de hipotecas, llevamos un total de 24,953 cancelaciones de garantías hipotecarias. Estas se concentran en 8 estados, el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Michoacán, Jalisco, Morelos, Sinaloa e Hidalgo. Y bueno, este es una actualización al mes de mayo. También, como saben, aquí en la Mañanera del Pueblo presentamos nuestra campaña de actualización de datos. Es la primera campaña que tiene el Foviste para recuperar datos de las personas acreditadas con la finalidad de tener una comunicación cercana, hacerles de conocimiento los beneficios del programa de apoyos y también acompañarlos durante la vida de su crédito. Hemos logrado que 74,718 personas actualicen sus datos. ¿Por qué es importante esta campaña? Porque con esta comienza la aplicación de los beneficios. Es el paso 1. El paso 2 es que les notificamos a sus teléfonos celulares por SMS o por correo del servicio postal los beneficios del programa de apoyos y finalmente los convocamos para entregarles su constancia de finiquito de crédito o su carta de beneficios. Me permito compartir parte de nuestra campaña. Actualízalos ya, debes actualizar tus datos si trabajas para el Estado. Actualízalos ya, si recién ingresaste o si eres jubilada o pensionado. Si ya estás acreditada o acabas de empezar, en el Foviste tus datos debes actualizar. Tus datos debes actualizar en foviste.gov.mx. Actualízalos ya. Por último, secretaria, de igual forma,
Queremos reiterar que en el FOVISSSTE no tenemos intermediarios, todos los servicios, todos los créditos que se obtienen y el programa de apoyos son absolutamente gratuitos, no hay sorteos y no hay intermediarios, así es que mucho ojo a nuestras personas acreditadas. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Para informarles de los avances que llevamos en el Infonavit. En el tema de la regularización, sí, por favor. Bueno, en el Infonavit a lo largo de los años hay cerca de 2 millones de derechohabientes que ya pagaron su crédito, pero que no han podido liberar sus escrituras en el registro público por desconocimiento en algunos casos, pero en general porque es un trámite caro. La idea, de acuerdo con la instrucción de la presidenta, es que esto sea gratuito. De manera que la meta que traemos para este año, a diciembre, es de 333,000 liberaciones de hipoteca, y al 13 de junio de este año llevamos 133,000 escrituras liberadas, que representan el 40% de la meta de este año. Eso sería en cuanto a la cancelación gratuita de hipotecas. La que sigue, por favor. Este es el mapa. Digamos que los estados que están en azul, hay más de 8,550 hipotecas liberadas. Las que están en verde, entre 6,900 y 8,500, el naranja entre 4,200 y 6,000, y en blanco los que están con menos de 2,900 liberaciones. La que sigue, por favor. En cuanto al programa de vivienda para el bienestar, por favor. Este es el estado que guarda la construcción de la vivienda para trabajadores que ingresan entre 1 y 2 salarios mínimos. Esto es muy importante. Este proyecto es para los que menos ganan. De manera que tenemos contratos firmados por cerca de 62,000 viviendas ya. Todos los estados que aparecen en color verde ya tienen por lo menos un desarrollo de vivienda, y en total contratadas ya 61,958. Entre el 15 y el 30 de junio vamos a alcanzar 12,997 adicionales. En julio, 20,646. Y para el mes de agosto tenemos programadas 15,991. De manera que al 31 de agosto nuestro objetivo es llegar a las 111,592 viviendas. De igual manera, ahí en el mapa se puede observar todos los contratos que ya se tienen, los que están en proceso, dependiendo de los colores. La que sigue, por favor. Estos son algunos renders de algunos proyectos que ya están contratados. Por ejemplo, este predio Altares, de esta empresa, Salve Habitacional, son 5 hectáreas, 5.7, son 912 viviendas. ¿Qué sigue? Este Virreyes, en Ahome, Sinaloa, muy bonito, 757 viviendas, 4.2 hectáreas. Que sigue, por favor. 1,079 hectáreas en Reynosa, 16.53 hectáreas. También son proyectos que están muy bonitos, igual que los de Conavi y FOVISSSTE. La que sigue. Este está también en Ahome, 180 hectáreas. Que sigue. En Altamira, Tamaulipas, 3 hectáreas, 800
77 viviendas, que sigue. La Gloria en Tuxtla Gutiérrez, 280 viviendas, el que sigue. Villahermosa, 5.800 viviendas, son 34 hectáreas, la que sigue, por favor. Ciudad Victoria, 935 viviendas, el que sigue. Bueno, entonces, avances en los programas del Infonavit, la que sigue. Aquí ya entramos al tema que hemos platicado en otras ocasiones y que tiene que ver con los créditos impagables, como los hemos denominado. Hay que recordar que cuando inició esta administración sumaban 4.155.000 créditos impagables. ¿Por qué eran impagables? Porque a pesar de que el derechohabiente pagaba sus intereses y su amortización de capital, a partir de 1987, algún científico de aquella época se le ocurrió que como había crisis financiera en el Infonavit, había que ingresar más dinero y se les ocurrió cobrarles más a los derechohabientes que sacaban créditos hipotecarios y les añadieron al cobro el equivalente al crecimiento de la inflación. Esto hacía total y absolutamente inviable el pago del crédito, porque aunque estuviesen al corriente pagando intereses y capital, el incremento al salario mínimo se les iba acumulando al saldo, de manera que si alguien sacaba 250,000 pesos, a la vuelta de 15, 20 años ya debía 1 millón o 2 millones. ¿Qué hemos hecho? Desde el principio de la administración le informamos a la presidenta y nos dijo que resolviéramos. Y lo primero que se hizo fue congelarlos. ¿Qué significa congelarlos? Que ya no crecen. Pero eso no es suficiente porque hay mucha gente que tiene muchos años pagando y que ya ha pagado de más. Entonces, el segundo paso al congelamiento es otorgarle beneficios a la gente en términos de quitas de intereses, disminución de mensualidades y quitas en saldos. Hay casos en donde hay personas que deben 1.900.000 pesos por todo este incremento absurdo y las quitas llegan a ser de 1.840.000 y de deber 1.900.000 se quedan con una deuda de 60.000 y tienen un beneficio adicional. Si pagan la mitad de los 60.000, ya pagan totalmente el crédito. Bueno, en esas condiciones, de estos 4.155.000, 915.000 ya recibieron congelamiento y quita de interés, de saldo y de mensualidades. Estos ya están en condiciones de quedarse con su casa, de pagar sin ningún problema. El próximo mes de julio, de manera automática, vamos a ingresar ya con beneficios a 495,000 personas más. En el cuarto trimestre de este año vamos a meter a estos beneficios a 1.665.000 y finalmente hay 1.080.000. Estamos diseñando un producto para que también de manera automática reciban los beneficios. Inicialmente habíamos pensado que llegaran a las delegaciones, a los centros de servicio, pero es un proceso muy largo y complicado. De manera que lo vamos a seguir haciendo en las delegaciones, pero le vamos a hacer una solución automática. El mensaje es, de acuerdo con la instrucción de la presidenta, los 4.155.000 créditos impagables se van a corregir, se van a reestructurar y ninguna de estas personas va a perder su casa.
en función a estos créditos mal diseñados. La que sigue, por favor. Ahora les platico un problema que también encontramos en el Infonavit y que fue producto de la irresponsabilidad y la corrupción de administraciones anteriores al presidente López Obrador. Antes se construía vivienda de interés social de 30 metros, de 40 metros, de 45 metros, en lugares muy apartados, donde no había servicio, ni luz, ni agua, ni drenaje, muy retirados de los centros de trabajo. Y derivado de esa problemática, mucha gente, de eso y de los créditos impagables, mucha gente abandonó estas viviendas o dejó de pagar. Actualmente el cálculo es de que hay 843,000 viviendas emproblemadas. Se les llamaba abandonadas, vandalizadas. Lo cierto es que no sabíamos la condición específica de estas 843,000 viviendas. Lo que sí sabíamos es que no pagan. Entonces, ¿qué hicimos? Por instrucción de la presidenta, un convenio con la Secretaría de Bienestar para realizar un censo de viviendas. ¿Cuál es el problema específico de cada vivienda? Este es el resultado que llevamos al día de hoy. Bueno, al 28 de mayo llevamos el 16%, ahora llevamos ya el 20%, hemos censado 168,000 viviendas. La que sigue, por favor. De estas 168,000, 145,000 están habitadas, no abandonadas. Están habitadas por personas que originalmente sacaron su crédito, pero que ya no pagan, y la mayoría por gente que no teniendo vivienda las vio desocupadas y las está ocupando de manera irregular. Y 23,000 es así, deshabitadas y o vandalizadas. ¿Cuál es la idea? Bueno, terminar el censo, pero antes inclusive de terminar el censo queremos ir resolviendo con lo que ya vamos teniendo. Por ejemplo, las viviendas habitadas que están de manera irregular, la idea es que ya no haya desalojos. Antes era lo que se acostumbraba, lo prohibió el licenciado López Obrador en su administración, era meter despachos de abogados y para afuera. Y luego vendían las casas a particulares que les daban una chaineadita, una pintadita, les ponían la puerta, la ventana y las vendían carísimas. Ahora no. La instrucción de la presidenta es hablar con cada uno de estos que están dentro de las viviendas y buscarles una solución. Voy a poner un ejemplo. Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda, ¿qué se hace? Pues no lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda. La puede ocupar, pero no va a ser de él. Y lo que queremos es que sea de él. Y entonces estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico, valor en libros, con un esquema, si no son derechohabientes, con un esquema de renta con opción a compra. De manera que vayan pagando la renta y al mismo tiempo la casa, y a los 4 o 5 años sean ya dueños de su vivienda. Y en el caso de estas 23,000 que son deshabitadas y vandalizadas, la petición que nos hacen los gobernadores es recurrente. Por favor, ayúdenos a resolver, pues se convierten en focos de delincuencia, en focos donde se droga la gente, zonas de muy mal aspecto para las ciudades. La idea es empezar a rehabilitarlas, a componerlas, a meterles los servicios y ponerlas a disposición
de acuerdo también con lo que la presidenta nos indicaba, mujeres, jefas de familia, jóvenes ya rehabilitadas, dárselas en opción de renta con opción a compra, gente que tiene problemas de discapacidad y cambiarles el aspecto a las ciudades donde están estas viviendas. Este es el reporte. La que sigue, por favor. Hay un programa en el Infonavit que es muy importante, que se llama, un crédito que se llama mejoramiento de vivienda. Se usa para rehabilitar o ampliar la vivienda. Tenemos una meta para este año de 250,000, hemos venido cumpliendo nuestros números, estimamos poder superar los 250,000 créditos este año y es un crédito que presentaba en otras administraciones actos de corrupción, porque al derechohabiente le condicionaban entregarle el crédito a partir de tarjetas para que fueran a determinados comercios a comprar los materiales. Ahora el gran cambio es que el derechohabiente que tiene este crédito se le deposita directamente a su cuenta de cheques y él puede comprar donde se le pegue la gana. La que sigue, por favor. La situación financiera del Infonavit, muy rápido, así la recibimos del presidente López Obrador, 146,000 millones en el Fondo de Vivienda. Este ha sido el comportamiento. Hoy tenemos, el presidente López Obrador la recibió en 146, nos los entregó a nosotros en 780,000 millones. Creció muchísimo el Fondo de Vivienda con él por su política de incremento del salario mínimo. Él recibió 80 pesos del salario mínimo, lo entregó en 248. Eso permitió el crecimiento del Fondo de Vivienda. La presidenta Sheinbaum, siguiendo esta política de incremento salarial, este año fue 12%, también aplica. Y nosotros recibimos 780,000 millones en el Fondo de Vivienda, hoy tenemos 829,000, ha seguido creciendo. La que sigue, por favor. Este es el promedio que teníamos en septiembre, diciembre 24, lo que teníamos en enero del 25, en marzo del 25 y lo que tenemos el día de hoy. La que sigue, por favor. ¿Cómo va el incremento en la recaudación? La recaudación que tenemos en el Infonavit. Pues en promedio la administración pasada por mes se recaudaban 33,300 millones de pesos, ahora recaudamos 35,000. Ha habido un incremento y en cuanto a colocación de créditos, colocábamos mensualmente en la administración pasada 19,400 millones, ahora colocamos 21,560. Se han venido mejorando estos números. La que sigue, por favor. Derivado de todos los problemas del Infonavit, hemos denunciado muchos casos y este es el informe que tenemos de las denuncias que hemos presentado ante la Fiscalía General de la República. La que sigue, por favor. En el 24 presentamos 15, esta es la numeralia por mes de las denuncias que hemos venido presentando. Al día de hoy llevamos 150 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República. La que sigue, por favor. Y se le ha rescindido el contrato a 22 trabajadores del Infonavit por actos de corrupción. En enero 1, en febrero, en abril, y en total ya suman los 22 empleados que ya se les rescindió su contrato. La que sigue. Y con esto concluimos. Y muchas gracias. Gracias. Sí, sí. Gracias.
Con su permiso, secretaria, muy buenos días a todas y a todos. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y también de la secretaria de Gobernación, informaremos sobre los avances de la Estrategia Nacional de Repatriación México Te Abraza, que es una estrategia para brindar a nuestros compatriotas una recepción respetuosa y digna, pero también para acercarles las distintas opciones que se prepararon para que retomen su vida en su país natal. Se articuló el trabajo interinstitucional de 34 dependencias del Gobierno de México con los gobiernos estatales y diferentes instancias, al que se sumó el sector empresarial. El objetivo es recibir y atender las necesidades de nuestros connacionales, pero también garantizar y respetar el ejercicio de sus derechos humanos. Decir que en esta estrategia contamos con el apoyo de los gobiernos de los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se instalaron 10 centros de atención con el propósito de brindar alojamiento y atención integral a nuestras hermanas y hermanos mexicanos. Pero también tenemos acuerdo con las entidades con el mayor número de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. En este momento nos encontramos en el proceso de reubicación del centro de Nuevo Laredo a Tapachula y el centro de Nuevo León a Villahermosa, Tabasco. Los centros, como ustedes saben, cuentan con la capacidad operativa para atender hasta 25,000 de nuestros connacionales simultáneamente, con dignidad y humanismo. Del 20 de enero a la fecha, hemos recibido a 56,298 connacionales que han sido repatriados desde los Estados Unidos. 12,183 han llegado vía aérea y son bienvenidos en el AIFA y en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula, donde reciben la oferta interinstitucional de la Estrategia México Te Abraza. Las personas repatriadas vía terrestre que deciden no acudir a los centros de atención también son atendidas con calidez y humanismo. Recibieron su carta de repatriación, alimentos, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y boletos de autobús hacia sus lugares de origen. Del 21 de enero que comenzó la estrategia a la fecha, hemos recibido con calidez y humanismo a más de 24,082 de nuestras paisanas y nuestros paisanos en estos centros de atención, a quienes se han brindado más de 236,818 servicios. Hemos entregado más de 92,246 raciones de alimento, se han brindado más de 9,786 atenciones médicas y más de 4,019 atenciones psicológicas. Se dio atención jurídica, psicológica, de salud y contra la violencia en contra de las mujeres. A más de 19,282 personas se les entregó una tarjeta de bienestar paisano con 2,000 pesos para sus gastos de traslado a sus comunidades de origen y se ha incorporado a nuestros connacionales a programas del bienestar. Se afiliaron más de 34,918 personas al IMSS con el decreto que brinda esta prestación por razones humanitarias y de solidaridad a repatriados y sus beneficiarios legales. También se han emitido CURPs y copias certificadas de actas de nacimiento. Y gracias al apoyo del sector empresarial, logramos vincular a oportunidades de empleo a más de 2,495 personas. A través del DIF se han brindado 1,128 apoyos a núcleos familiares
incluyendo a niñas, niños y adolescentes. Se dieron más de 700 asesorías en regularización de suelo, temas agrarios e incorporación a programas de vivienda y se otorgaron 4,629 tarjetas para remesas con Financiera para el Bienestar. También se han entregado más de 2,499 chips de la Comisión Federal de Electricidad con conexión gratuita a Internet y se efectuaron más de 315 trámites educativos. Entre los 10 centros de atención se ha brindado el servicio de alojamiento a más de 19,856 ocasiones. El Instituto Nacional de Migración realizó el traslado de más de 13,000 mexicanos en retorno a sus estados de origen. Los principales destinos son Coahuila, Durango, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y también en Puebla. Recordar que en este trabajo tenemos coordinación con organismos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las oficinas de Naciones Unidas en nuestro país. En la Secretaría de Gobernación, personal de distintas dependencias participantes en la estrategia, monitoreamos y damos seguimiento todos los días durante 24 horas, los 7 días de la semana, a las incidencias registradas en los 10 centros de atención. Podemos decir que al momento no se ha reportado ningún evento de riesgo en estos espacios. Tenemos saldo blanco. La presidenta ha instruido continuar con la operación de estos centros para atender a mexicanas y mexicanos repatriados, gente honesta que ha trabajado lejos de su nación para sacar adelante a su familia y que ha contribuido a la economía no solo de los Estados Unidos, sino también de su tierra natal. La presidenta ha actuado con firmeza y sabiduría ante las políticas económicas y migratorias de Estados Unidos, haciendo lo necesario para que los mexicanos sean tratados con respeto y dignidad. Aprovechamos para decirles que no están solas ni solos, que sepan que México los espera con los brazos abiertos. Es cuanto, secretario. Tenemos un video también que hemos preparado para ustedes de esta estrategia. Si me ayudan, por favor. Ante la repatriación de mexicanas y mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, el Gobierno de México instrumentó la estrategia efectiva de recepción México te abraza. Por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde el pasado 20 de enero se recibe con calidez y humanismo a nuestros connacionales. Las y los paisanos que cruzan la frontera contribuyen con su esfuerzo, trabajo y amor al desarrollo económico y cultural de ambas naciones. Pagan sus impuestos. Son gente honrada, de bien, que lucha día a día por forjar el bienestar de sus familias. Una de las primeras acciones fue instalar 10 centros de atención para recibir a personas repatriadas en los estados de la frontera norte, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Se cuenta con capacidad para atender a hasta 25,000 personas simultáneamente, gracias a la coordinación entre los gobiernos federal y de los estados. Participan 34 dependencias para ofrecer a las mexicanas y mexicanos alojamiento y traslado gratuito en autobuses a sus comunidades de origen, con pleno respeto a los derechos humanos. Asimismo, se vigila el cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales y bilaterales en materia de repatriación. A su llegada, ya sea por vía aérea o terrestre, se les entrega la carta de repatriación con la que pueden acceder a los programas. En los centros de atención se les brindan servicios de higiene, salud, vacunación y comidas calientes.
así como información para el acceso a programas sociales, vinculación educativa e inclusión financiera. También apoyo económico con la tarjeta Bienestar Paisano, emisión de documentos de identidad como actas de nacimiento y la clave única de registro de población, CURP. Se ha contado con el apoyo del sector empresarial para ofrecer a quienes regresan oportunidades para un empleo digno. En la Secretaría de Gobernación se instaló el Centro de Mando, que opera todos los días, 24 horas, para monitorear el flujo de personas repatriadas. El Gobierno de México cuenta con la capacidad operativa para atender a nuestros connacionales. No están solas ni solos. México los abraza en su retorno. Bueno, muchas gracias. Mucha información de todas las dependencias que hoy están aquí. Adelante, compañera. Adelante. Gracias, Yujel Carolina de Código Libre. Secretaria, la primera sería, ¿hay algún informe del asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas y otras personas, así como la del asesinato de Abelardo Moya, el juez conocido en casos de Ovidio Guzmán y quien concedió amparo al expresidente de Iguala? ¿Qué le reportaron? ¿Qué información tenemos de ello? Sí, efectivamente se dieron estos hechos lamentables. Sí se trataron en el gabinete de seguridad que acabamos de concluir. Hubo reportes por parte de la Secretaría de Seguridad y de otras instancias. Vamos a darle seguimiento a los hechos ocurridos en estos lugares y pues continuarán las fiscalías de los estados o de la Fiscalía General de la República, según sea el caso, en las investigaciones respectivas y para dar con los responsables. Sobre todo con la presidenta municipal, porque fue directamente dentro del lugar, a la luz del día. Ya están dándole seguimiento, ahí hubo bastante información por parte de los responsables de la parte de el conocimiento de todos los hechos que ocurrieron el fin de semana, pero especialmente estos con amplitud se informó al gabinete. Okay. Le vamos a dar seguimiento y se informará en su momento. Ok. En otro tema, la presidenta, en esta reunión que pudiera tener con el presidente Donald Trump, ¿alguna agenda o las expectativas, no cree que esto pudiera ser parte de una trampa o si es una estrategia o una expectativa que tengan ustedes? Pues nuestra presidenta Claudia Sheinbaum asiste a esta reunión del G7, como ella lo ha dicho, para fortalecer las relaciones entre las naciones que asisten al encuentro. Esta reunión es muy importante para el diálogo entre los jefes de Estado frente a los temas que compartimos como, vecinos, socios. En el caso de Canadá y Estados Unidos y en los demás pues hay una intensa relación porque pues estas reuniones sirven como una base sustantiva para establecer comunicación y acuerdos para los proyectos comunes entre las naciones. Entonces, pues ustedes conocen la destacada posición que tiene México a nivel global y en diversos aspectos. Por ello, la importancia de estar en esta cumbre. Va a estar, como siempre, México bien representado y con todo el apoyo que tiene la presidenta de México en su país y la buena relación que ha llevado con todos los presidentes, porque pues la relación de México con otros países está sustentada en el respeto a la soberanía de cada nación. Entonces, ¿ya saben quiénes acompañan a la presidenta al G7 en Canadá o todavía no? No, de hecho, bueno, les digo, está el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. También está el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, así como el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
También el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora. También el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. El embajador de México en Canadá, que está allá, Carlos Joaquín. También el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. La representante de México ante el Banco Mundial, Diana Alarcón. Y pues el jefe de la ayudantía, Juan José Ramírez. Esa es la delegación mexicana que estará acompañando a la presidenta en Canadá. Y pues eso sería. ¿Se puede conocer ese oficio que mandó la presidenta al Congreso para avisar de su salida? ¿Eso se puede conocer, secretaria? Sí, yo creo que sí. Yo misma la firmé. No tiene, pues, es un oficio normal donde se avisa y se tiene la recepción respectiva, pero sí, claro que sí. Okay. Y se hizo en tiempo y en forma, no sé si lo podíamos tener, pero en el transcurso del día se lo paso. Ok, aprovechando aquí el tema de migración, nada más para detallar, sí. Hay información que indica que hay migrantes deportados que los están llevando a la frontera con Guatemala y eso implica, bueno, ofrecer empleo, atenderlos de manera directa. Nada más nos confirme, ¿esto es cierto o no es cierto? Hay dos llegadas de Estados Unidos, o sea, dos formas. Aquí lo ha informado el subsecretario. Los que llegan por la frontera norte, en todas las puertas, los puertos fronterizos, y también los que directamente en vuelos llegan a Villahermosa y a Tapachula. Entonces, pues son esos dos lugares en donde se aceptan, son mexicanos, pueden llegar en cualquier zona del país. Y por último, nada más para confirmar, en el tema de la vivienda, ¿qué ocurriría precisamente en los casos de las viviendas que fueron invadidas? Porque nos comentan que se buscará que las personas que están en las casas, sin ser derechohabientes, ya las adquieran formalmente. Pero entonces, ¿qué pasará con los dueños legítimos de esos inmuebles? En el caso de Infonavit. Sí. Adelante, por favor, ingeniero Octavio Romero. Sí, son viviendas emproblemadas de muchos años y en algunos casos se cobraba, no podía pagar, metían despachos y se les quitaba la vivienda y ya es parte del Infonavit, pero fue invadida o ocupada irregularmente, para decirlo mejor, por personas que no son derechohabientes. Entonces, lo que queremos hacer, por instrucciones de la presidenta, es buscar regularizar a estas personas, que evidentemente no son derechohabientes, pero que sí podrían recibir un arrendamiento con opción a compra para que ya se queden con las viviendas. Esos son los casos. ¿Y si los dueños la reclaman los que están? ¿Perdón? Si los dueños de esa vivienda quieren recuperarla, ¿se saca a los que están viviendo y se recupera para los dueños? Sí, en el caso de quienes pudieran estar todavía como dueños, lo que estamos haciendo es reprogramando su crédito, reestructurando su crédito para que se quede con la vivienda que él tiene. En el caso de que tuviesen esa vivienda, lo que se vería es cómo le reponemos la vivienda. Acuérdense que hay mucha vivienda abandonada, son cerca de 25,000 viviendas que vamos a rehabilitar y que va a servir para darle regularidad a todo esto que está ocurriendo, ¿no? Es un desastre. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Adelante, por favor. ¿Qué tal, secretaria? Muy buenos días. Juan Fierro del pericotiempo.com.mx. Y preguntarle, secretaria, ¿cuál es el análisis del proceso electoral del Poder Judicial luego de la entrega de actas de mayoría a las y los ministros electos? Sí, muchas gracias. Pues sí, ya el día de hoy amanecimos ya
con los resultados oficiales de la elección del Poder Judicial Federal emitidos por la autoridad electoral. Pues sí fue muy importante que se declaró la validez de la elección y se otorgaron las constancias de mayoría a ministras y ministros que conformarán a partir del 1 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en los días siguientes se estarán entregando las constancias a quienes integrarán los demás órganos. Pues estamos pues muy contentos ya, porque esta era una parte importante, tanto la declaración de validez como la entrega de las constancias a todos los integrantes de la Suprema Corte. Creo que este nuevo Poder Judicial tendrá una responsabilidad grande de resolver asuntos de suma trascendencia para la vida nacional. Por ello, ministras y ministros, magistradas, magistrados, jueces, juezas, deberán velar por erradicar la corrupción y la impunidad, dando al pueblo de México una justicia más pronta y expedita. Entonces, muy bien que a partir del 1 de septiembre, las 5 mujeres y 4 hombres que integrarán la Suprema Corte, los próximos ministros, Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Jaff, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra. Pues muchas felicidades para los nuevos integrantes de la Corte, pero también mucha responsabilidad. La presidenta. Desde el Gobierno de México estamos celebrando la participación del pueblo de México y que este nuevo Poder Judicial pues surge de esa demanda de acceder a un sistema de justicia que escuche y que atienda a la ciudadanía en general, lo cual se materializó el 1 de junio mediante el voto. Reconocer el trabajo del Instituto Nacional Electoral, de los consejeros y consejeras, de los trabajadores, trabajadoras, de todo el personal que integra las juntas distritales, locales, y también pues a las mexicanas y mexicanos que participaron, así como a todos los candidatos y candidatas que participaron, pues porque además tenemos la certeza de que México merece que la impartición de justicia sea independiente, libre y soberana. Entonces, estamos celebrando ya la decisión de la validez de la elección y también que ya se hayan entregado las constancias a precisamente ya a los ministros y ministras próximos. Adelante. La presidenta comentó que, pues bueno, todo proceso es perfectible. Sí. ¿Cuándo es el momento, secretaria, para presentar reformas finalmente a estos procesos frente al 2027? Pues yo creo que hay tiempo suficiente para que se discuta en todos los espacios, que se puede mejorar, que se puede dejar, porque fue una buena experiencia, y que en que, por ejemplo, necesita unas correcciones mayores. Pero nosotros consideramos que para ser la primera vez, una experiencia bastante compleja, pero salió adelante el proceso. No, digo, en este momento no se las puedo decir, pero digo, se pondrá a consideración cada uno de los pasos y serán los expertos también electorales quienes podrán ir diciendo qué hizo falta en cada uno de los pasos correspondientes.
Perdóneme, primero está él que tiene la palabra, ahora respondemos rápidamente. Gracias. Continuando después de este proceso, la presidenta informó que después de las elecciones vendrían cambios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Conocemos que ya tienen ustedes algún análisis sobre la reforma. ¿Nos podrá confirmar si este documento busca que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya no pueda otorgar suspensiones cuando se permita la continuidad de las conductas que contribuyan a una infracción? Ya lo veremos específicamente también. Vamos a hacer el análisis correspondiente de cada uno de los artículos y vamos a revisar junto con el Poder Legislativo cuál es la reforma correspondiente. Por el momento, esperemos. ¿Hay fecha para mandarla? Por el momento esperar, no tenemos una fecha específica. Ya por último, secretaria, acerca de México Te Abraza, este programa sí, que inició pues prácticamente cuando llegó el presidente Donald Trump. Comentarle si ya existe un análisis sobre, en este caso, las personas que están llegando o atendiendo, ya que son muy pocas finalmente las que se están pues acercando a estos puntos, pero en este caso el tamaño de las carpas son pues muy grandes y eso obliga a mucho personal, mucha atención. Sí, se está analizando reducir el tamaño de estos puntos, no en este caso la atención, pero sí reducirlos debido a que son muchos, están muy grandes a comparación de lo que se está atendiendo. Pues sí, específicamente partiendo de ese análisis, se tomó la decisión de que dos carpas que estaban, dos centros de atención que tienen carpas, que tienen todos los servicios, cambiaran hacia el sureste del país. Entonces, uno estará cerca del aeropuerto de Tapachula y otro cerca del aeropuerto de Villahermosa, para darle más atención, alojamiento, alimentos. Sí hay un México Te Abraza en esos dos aeropuertos, pero no tienen alojamiento, entonces se busca darle un mejor servicio. Cuando llegan, hay, digamos, de 35 servicios, hay solamente 20, entonces buscamos atender de mejor manera con ese cambio. Y como usted dice, en esos lugares casi no tenemos paisanas que lleguen, sí tenemos en los demás, pero esa es la primera consideración. Necesitamos estar siempre listos para cualquier atención de emergencia. Por lo pronto, esta fue una primera decisión y veremos más adelante cómo se analiza para tomarla. Muchas gracias, secretaria. Adelante. Ahorita me paso. Buenos días, secretaria. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre el Poder Judicial, aprovechando esta pregunta. Se aprobó, no se anuló la elección, se le dio el visto bueno, digamos, de parte del INE, pero próximamente habrá todavía una marcha de la oposición pidiendo la nulidad de la elección, diciendo de las irregularidades, según ellos, que es suficiente. Sin embargo, mucha de esa gente, si no es que la gran mayoría de la gente que se está convocando para el próximo 6 de julio, de acuerdo a publicaciones en las redes sociales, es gente que pide la anulación de una elección a la cual no acudió a votar. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, primero es bien importante señalar que el Gobierno de México respeta todas las manifestaciones en cualquier sentido y expresiones también que se tengan. El Gobierno de México siempre va a respetar una marcha, una movilización en cualquier sentido. Segundo, nosotros nos apegamos a lo que digan los órganos electorales. Y esa es la guía en cualquier situación, esperar qué dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que continúe y que se convierta en realidad el 1 de septiembre la asunción de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tenemos una gran esperanza, mexicanos y mexicanas, en el trabajo que vayan a desarrollar. Entonces, esa sería mi respuesta. También respecto a esto, bueno, pues ya se le entregó incluso la constancia a los futuros ministros, ministras, particularmente al ministro presidente, que Hugo Aguilar, es ya sabido de que es de pueblos originarios, originario de pueblos originarios de Oaxaca. Y él ha padecido, el día de ayer mostraba nuevamente mucho la derecha el ataque clasista y racista contra él, ahora que incluso fue su padre, pues todo pues de lo que estamos acostumbrados en México, ¿no? Que invitamos a nuestra familia cuando hay algo especial para nosotros, y mucho comentario al respecto. Usted también ha sufrido, padecido este tipo de ataques y de bajezas, secretaria. ¿Qué le diría al nuevo ministro presidente, de acuerdo a su experiencia, de este tipo de bajezas de la derecha? Pues que el pueblo de México lo apoya, que el gobierno de México también, que estamos muy orgullosos de él, de su trayectoria, y que no haga caso de la discriminación que algunos tienen con respecto a muchos de nosotros, que pues siempre sufrimos de clasismo, de racismo, pero que el pueblo de México es sabio y que finalmente pues el pueblo de México decidió con su voto hacerlo ministro, el primer ministro pues de la época contemporánea que tiene un origen indígena. Entonces pues, estamos muy orgullosos de él y de todo lo que decidió el pueblo, pues eso es lo que nos toca respetar, y que pues al tiempo pues va avanzando la inclusión del pueblo de México con sus decisiones. Así que pues estamos muy orgullosos, que no haga caso de tanta maledicencia, y pues los pueblos originarios son nuestra historia, es el legado de nuestros antepasados, todo lo que estamos viviendo. Así que a él, a su familia, a todos los que votamos por él, pues muchas felicidades. Gracias, secretaria. Todavía no acabo. Usted tiene la palabra. Bueno, preguntar a propósito de que están funcionarios de vivienda, en el tema de la construcción de la ampliación del tren suburbano hacia el AIFA, pues ha tenido varios temas de mejora o más bien de afectaciones, y que se tienen que adecuar, arreglar. Se está atendiendo por parte de la Secretaría de Infraestructura, eso es lo que le he dado seguimiento. Pero también hay otro tema en el asunto de vivienda. Hay asentamientos donde llegaron, así como ahora con lo del tren interoceánico, que ocuparon zona federal. De hecho, así hay una parte junto a alguna de las estaciones hacia el AIFA, y preguntarle aquí a algún funcionario que pueda responder sobre si se está atendiendo esto para regularizar ese tipo de viviendas, o qué alternativa, porque ya llevan, de acuerdo a lo que dice la gente, más de 20 años. ¿Cuántas son las viviendas que están contemplando, o si apenas lo van a revisar? Le pediríamos a la doctora Edna Vega, por favor, porque ya vamos casi terminando, todavía nos falta humanismo mexicano. Sí. Adelante. Sí, como usted bien señala, en el caso del corredor interoceánico y del Tren Maya, hubo un diagnóstico preliminar de familias que estaban asentadas sobre el derecho de vía. Entonces se atendieron de dos maneras. Una, cuando solo se replegaron porque lograban colocar su vivienda un poco metros atrás para librar el derecho de vía, y otros donde se reubicaron a las familias. En total se atendieron a más de 5,000 familias, tanto en el interoceánico como en el Tren Maya. Ahora, para trenes se está haciendo lo mismo, al mismo tiempo que se está negociando con los propietarios afectados para generar el derecho de vía, también con las familias que habitan sobre la misma.
No son tantos, curiosamente, no son tantos como los que se habían proyectado. Por un lado, por el mismo proyecto y por otro lado, porque ya de antemano se está previendo el caso. Entonces, seguramente será mucho menor. En el caso del tren de aquí de la Ciudad de México. Sí, el suburbano. Del suburbano lo está atendiendo directamente el gobierno de la Ciudad de México y si nos piden algún tipo de apoyo, por supuesto. Pero es una pregunta, disculpe, secretaria, es que zona de Tultepec, es Estado de México. Entonces entra en el universo que vamos a atender. Todavía no lo tengo muy claro, le soy franca, pero todos estos casos los estamos atendiendo en una mesa interinstitucional con SICT y con todas las instituciones. ¿Podrían ver eso? Sí. Ok. Lo podemos revisar. Gracias. Gracias. Por último, secretaria, preguntarle sobre… ¿Mande? Preguntarle sobre el caso Vallarta, a propósito de estos cambios en el Poder Judicial, a propósito de lo que ha pasado con el caso de la señora, bueno, es más conocido con el caso de la señora Wallace, que pues se ha ido resolviendo poco a poco. Usted llevó a cabo una responsabilidad también en su encargo anterior, con del sexenio del expresidente López Obrador, de casos de injusticias, de casos diversos. ¿Usted considera que con estos cambios, con este proceder, porque siempre hay esa duda del caso Vallarta, se había dicho que había otro tipo de acusaciones, de casos, pero después no queda ya después muy claro si ahí tiene que intervenir la Fiscalía General nuevamente o si se tiene que desistir, porque otros dicen que sí. En fin, hay todo ahí un tema muy confuso para mí. Y el otro es cómo va el avance de las reuniones. Yo sé que Gobernación tiene reuniones también para el avance de las huelgas mineras, concretamente el de Cananea, el de Tasco y el de Sombrerete. Preguntarle si hay avances al respecto, cómo va esto, y le agradezco las respuestas. Sí, muchas gracias. En relación con el caso Vallarta y otros, sí tenemos nosotros confianza en que con la llegada de los nuevos integrantes del Poder Judicial se podrán revisar a fondo estos casos, ver cómo ha sido el comportamiento, digamos, de los jueces, de los abogados, también de la parte de la Procuración de Justicia, revisar a fondo estos casos para tomar una determinación. Nosotros pues hemos estado empujando toda vez que hemos encontrado en ese caso pues a vista de todos esta parte de tortura. Entonces son casos que tendríamos que estar viendo a fondo, pero en el caso de la Secretaría de Gobernación, por eso hablo desde desde la parte de lo que nos corresponde. Hay una mesa de amnistía que, como ustedes saben, revisa amnistías, indultos, libertades anticipadas, todo. Entonces, lo estamos llevando en esa mesa y bueno, pues esperamos el cambio el 1 de septiembre para revisar muchos otros casos que tienen que ver, algunos con impunidad y otros con injusticias. Entonces, bueno, tenemos un acumulado que algunos se han enviado, más de 50 casos tenemos pendientes ahorita con los jueces que no han determinado una preliberación o una revisión siquiera del caso. Entonces vamos a seguirlo. Es una cosa que uno hace como servidor público, no solamente porque tenemos una obligación o una facultad, sino también por convicción. Duele mucho la injusticia, duele mucho ver a personas que están en la cárcel y que son inocentes, y también lo contrario. Muchas personas que están buscando que se haga justicia y hay completa impunidad de casos. Entonces, pues esperamos continuar con las mesas de trabajo y pues sí estamos contentos con el cambio
nuestro respeto y felicitación para cada uno de los próximos ministros y ministras, quienes estarán a partir del 1 de septiembre honrando su compromiso y el compromiso que les ha depositado la ciudadanía. Por primera vez se han puesto estos cargos a votación de la ciudadanía. Yo estaría concluyendo con esta parte y nos veríamos el día de mañana, los que quedaron pendientes, porque ya es hora y solamente falta el humanismo mexicano. Van muy bien, tenemos buenas noticias. Vamos a informar con la presidenta todo lo que tiene que ver con esos temas. Tenemos confianza y que pronto podamos ya cerrar un compromiso, porque pues tienen muchos años los trabajadores queriendo esa justicia. Es parte de esto. Entonces, si les parece, escuchamos Humanismo Mexicano y nos vemos mañana. Adelante. Sobre la pregunta que le hizo mi compañera sobre la expectativa de la reunión con el presidente Donald Trump, si no existe el temor de que, en virtud de que es bastante impredecible el mandatario, pudiera darse un escenario negativo tipo Zelensky o tipo Trudeau, como cuando le dijo que Canadá podría ser el Estado 51. Sí respondí. Nosotros dijimos que había una relación de respeto con todos los mandatarios del mundo y que tenemos a la mejor representante de México allá en esa reunión del G7. Esa es mi respuesta. Adelante. Con su permiso, secretaria, buenos días. ¿Sabían ustedes que las victorias militares de Francisco Villa perseguían un ideal humanista? Así es, el bienestar de los menos favorecidos fue una prioridad de la Revolución Popular Villista en el norte de México. Así, por ejemplo, cuando Pancho Villa y la División del Norte tomaron control de Chihuahua en 1913, se pusieron en marcha medidas inéditas para garantizar el acceso a la educación, para impartir justicia y sobre todo para distribuir la riqueza. Es decir, medidas para contribuir a mejorar las condiciones de vida del pueblo. Es por eso que hoy, en la siguiente cápsula de Humanismo Mexicano, les invitamos a conocer más de Francisco Villa, el general revolucionario. Las grandes transformaciones de nuestra historia han sido hazañas colectivas de mujeres y hombres que decidieron luchar por mejores condiciones de vida, por conquistar libertades y derechos, por poner fin a la esclavitud y a las injusticias de gobiernos autoritarios, por defender la soberanía nacional de la amenaza extranjera y construir una sociedad más justa, libre y digna. Uno de los mejores ejemplos de lo que es capaz de hacer un pueblo cuando se organiza y lucha lo representan las transformaciones hechas por la División del Norte encabezada por Francisco Villa. Habiendo escapado de la cárcel y exiliado en Estados Unidos, Pancho Villa regresó a México cuando se enteró del asesinato de Francisco I. Madero. Entonces reclutó a sus antiguos soldados y se alzó en armas contra el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Quería vengar a su admirado líder y continuar los ideales maderistas de transformación social y política democrática. Muchos maderistas hicieron lo mismo. En Chihuahua, los jefes revolucionarios recuperaron su estado y avanzaron hacia el sur. A fines de septiembre de 1913, concentraron sus tropas a las afueras de Torreón, decidieron unificar el mando y el 29 de septiembre eligieron como jefe supremo de la División del Norte a Francisco Villa. A partir de entonces, el general Villa encabezó el más poderoso ejército de la Revolución Mexicana y libró las batallas decisivas que rompieron la columna vertebral del Ejército Federal y contribuyeron a derrocar al gobierno usurpador de Huerta. Entre septiembre de 1913 y junio de 1914, las fuerzas villistas tomaron el control de Chihuahua y Durango y llevaron a cabo importantes transformaciones sociales.
Expropiaron los bienes de la oligarquía, las haciendas, el ganado, los comercios, bancos y empresas. La riqueza, hasta entonces concentrada en unas cuantas familias, fue redistribuida entre las clases populares, entre viudas y huérfanos de la revolución. También se usaron para sostener al poderoso ejército villista. Las batallas de la región lagunera y de Zacatecas, en las que el villismo derrotó al bastión más fuerte del ejército huertista, permitieron finalmente el triunfo de la revolución. El villismo hizo una profunda revolución popular. El gobierno villista estableció en sus territorios un poder militar y político para administrar la justicia poniéndola al servicio del pueblo. La política económica y los bienes de la oligarquía local se orientaron hacia los grupos más pobres, se crearon escuelas, se impulsó el abasto popular de alimentos y víveres. Los líderes villistas provenían de los sectores populares oprimidos, excluidos hasta entonces: campesinos, peones, artesanos, mineros, maestros rurales, arrieros y ferrocarrileros. Junto con Zapata, Villa formuló un proyecto de nación que incluía una reforma agraria, leyes laborales y educativas, una justicia que no estuviera al servicio de los poderosos y un gobierno que resolviera las necesidades populares y promoviera mejores condiciones de vida para todas y todos. Aunque el villismo fue derrotado, sus propuestas fueron recogidas por la nueva Constitución Política de 1917. Villa y el villismo han permanecido en la memoria popular y sus acciones son ahora parte imborrable de nuestro gran humanismo mexicano. Muchas gracias.